Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, el próximo domingo 20 estaremos votando de acuerdo a lo que pauta la Constitución bolivariana y a la convocatoria del máximo organismo electoral, el Consejo Nacional Electoral. En otras palabras, el pueblo venezolano convocado a comicios concurrirá a este evento democrático para elegir al presidente de la República y a la representación regional legislativa. Para un pueblo ya acostumbrado a manejarse en el terreno cívico, lo del próximo domingo es un episodio más de la vida republicana y la confirmación de que la opción del voto es la única que permite encarar civilizadamente los problemas del país. Que no hay otra vía para lograrlo y que aquellos que intentan desconocer esta realidad mediante trucos dialécticos y la oferta de falsas salidas terminan una vez más en la charca de la derrota. Todos los llamados a la abstención hechos en el país culminaron hasta ahora en fracasos, particularmente en Venezuela. El acto de votar, de participar, tiene un singular atractivo que proviene de la vocación democrática del venezolano, de su rechazo orgánico a la violencia y su vocación pacifista. En este proceso, que culmina el próximo domingo, está claro que los que decretaron la abstención están al margen de la política democrática y asumen, por el contrario, una política aventurera, golpista, que la mayoría de la población condena y rechaza. La oposición, salvo un pequeño sector, se ubicó en el terreno de la abstención atendiendo a un dictado de la Casa Blanca, porque el gobierno de los Estados Unidos impuso una línea que responde al propósito imperial de crear el caos en Venezuela para intervenirla con una fuerza militar extranjera o auspiciando un golpe militar como lo sugirieron tanto el vicepresidente de los Estados Unidos como el jefe del Comando Meridional. La abstención es un subproducto de las ansias imperiales de controlar a Venezuela y de la visión antidemocrática que tiene la derecha para resolver problemas políticos. Por supuesto que un pueblo experimentado y alerta como el venezolano no cae en esas trampas. Tan solo caen en ellas dirigentes y payos tarifados que dejaron en el camino de la traición al gentilicio. La respuesta popular en Venezuela será, una vez más, votar dentro de 8 días, masivamente, por la paz, por la Constitución y en contra de la violencia. Pausa y al regresar converso con Diosdado Cabello, constituyentista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Diosdado Cabello. Bienvenido. Gracias. Qué bueno ¿Cómo te sientes? Qué bueno estar aquí otra vez en tu programa, José Vicente. Gracias por la invitación. Bien, muy bien. Sí. Bien de salud, bien de ánimo, bien de espíritu, bien para todo. ¿Verdad? Qué bueno, ¿no? Te agradezco la invitación, siempre. Te agradezco que estés aquí presente también. Okay. Mira, ¿cómo observas la situación para el próximo domingo? Bueno, una semana ya. Sí. Una semana. Venezuela ha hecho tantos eventos electorales en los últimos años que uno entra como pudiera pensar que entra en una rutina, ¿no? Ahora viene tal y cual cosa. Sin embargo, este evento electoral ha estado marcado por algunas cosas que los otros, si lo hacían de manera soterrada, escondida, ¿no? Los sectores opositores.
A estas alturas no hay una definición clara en ellos entre el votar o no votar, participar o no participar. Nosotros hemos venido haciendo lo que nos corresponde hacer. Creo que al final todo el proceso se va a hacer como han ocurrido el resto de los procesos. Un proceso limpio, transparente, muy rápido. El simulacro realizado así lo demuestra. La gente entra, observa el tarjetón, vota donde tiene que votar. Inmediatamente queda el voto ejecutado y listo para ser contabilizado. Faltaría ver la actitud de la gente de la oposición, de los distintos sectores de la oposición, que ahorita hay como 4 o 5 pedazos claramente identificados, cada uno desconectado del otro, sin ningún tipo de vínculo, más allá de lo que ellos puedan anunciar. Es patético la forma, lo que el pueblo puede ver, lo que el mundo puede ver. Ahora, Diosdado, ¿qué crees tú que influyó para que la cúpula de la oposición, el grupo que manejaba la MUD, se haya tenido? Sí, yo creo que lo primero, en verdad, no tiene nada que ver con principios ni valores de esta gente, ¿no? De pensar, de exigir, como ellos dicen, exigimos condiciones, ¿no? Yo creo que ellos, previo a eso, como el que se hace un examen, pues, o se va a operar de algo, y ellos tuvieron exámenes preoperatorios, constituyentes, tuvieron elecciones de gobernadores, donde les fue muy, pero muy mal. Ellos decían en todos los medios que lo menos que iban a obtener era 20 gobernaciones. Le dijeron al mundo que iban a obtener 20 gobernaciones. No ocurrió así. Entonces, eso fueron alertas. Esas alertas los pusieron los divide para las elecciones municipales, las elecciones de los alcaldes. Participaron de manera escondida con sus candidatos y financiaron a quienes más le convenían. Bueno, Verbigracia aquí, el Atillo, Baruta, ¿no? Metieron sus candidatos, son dirigentes de la oposición. En el mismo Sucre, ellos lanzaron su candidato eterno ahí y no pudieron ganar, pues. Lanzaron candidatos en los municipios que les convenía. Fueron divididos en su estructura, pero participaron. Entonces, esa radiografía, esos exámenes previos, los pusieron a pensar de lo que ocurriría en una elección presidencial. Y recordemos, el país debe recordar, José Vicente, que ellos tenían 4 años pidiendo elecciones presidenciales adelantadas. Elecciones presidenciales adelantadas este mismo año, ya en 3 meses, en 6 meses, la figura que fuese, pero pedían elecciones adelantadas. Se adelantan las elecciones presidenciales, el caos. Entonces yo creo que la no participación de ellos, la división de ellos, el sector abstencionista de ellos tiene que ver con la claridad de que no iban a ganar. Y el otro factor... ¿Tú crees? Sí, yo creo que ¿Solo ese? No, el otro factor, no, ese es uno. Ajá. Creo que hay un factor adicional que es el de las miserias humanas, no ponerse de acuerdo. ¿Quién iba a ser el candidato de la derecha venezolana? Yo creo que tú eres muy piadoso con ellos, ¿no? No he terminado. Porque fíjate tú, la influencia de la política norteamericana. Claro. ¿Qué papel jugó? Y está jugando. Ese es quizás uno de los más importantes. El imperialismo norteamericano está en una fase desatada. No guardan la forma bajo ninguna manera. No la guardan, pues. La dirigencia opositora aquí en Venezuela ha demostrado históricamente adaptarse y asumir lo que diga el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene para ellos es una afrenta en su orgullo que aquí en Venezuela hay un gobierno distinto al de Colombia. No entienden que Venezuela vive un proceso distinto, absolutamente distinto. Nosotros nunca hemos pedido al gobierno norteamericano otra cosa que no sea respeto. Y ellos decidieron intervenir, le dan la orden. Aquí tú sabes, Ramos Alú decía que iba a ser candidato. ¿Cuántas entrevistas hay? Que él decía, voy a participar en las gobernadores, en las elecciones de alcaldes y en las presidenciales. Y asopó que él iba a ser candidato y de repente cambió de manera de pensar. Que en otros sectores
Uno conoce perfectamente las ambiciones de Capriles, de Julio Borges, de Manuel Rosales, todos ellos. Y de repente, una llamada de Estados Unidos desapareció las ganas de participar. Henry Falcón es un caso atípico. Henry Falcón, todos conocemos su historia. Venezuela la conoce, pues, de ser muy maleable desde el punto de vista político, de ir, venir, estar, no estar. Y uno no sabe qué va a ocurrir con él. Ojalá se mantenga. Aquí uno dice, ojalá se mantenga. Yo creo que está recibiendo muchas presiones de parte de sus amigos políticos, muchas presiones de Estados Unidos. Y definitivamente Estados Unidos ha hecho que la oposición venezolana se convierta en la nada. Aquí en Venezuela no hay oposición. La única oposición que tenemos en este momento es el imperialismo norteamericano, la embajada americana aquí, que montan reuniones, hacen eventos, los reúnen, les dan instrucciones, les dan financiamiento. Está muy activa, ¿no? Sí, les dan financiamiento a cada uno de ellos y a uno le da tristeza. Un país que presume de ser tan poderoso, ¿cómo puede ser que todavía insista en andar con gente que son incapaces ni siquiera de organizarse? Pero ellos siguen apoyando a la misma gente que les ha demostrado durante 18 años una absoluta ineptitud para salir de la revolución, para salir primero de Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Y ellos siguen apoyándolos, no hay otras opciones, no hay otras alternativas. Creo que ellos están en su laberinto, la oposición está en su laberinto. El gobierno norteamericano no los deja salir de ese laberinto, porque en el fondo inclusive creo que les conviene. Les conviene para debilitarlo más y si algún día en un ejercicio de pesadilla llegara alguien a gobernar Venezuela, vayan al más alto nivel de sumisión posible a Estados Unidos. ¿Hasta dónde puede llegar precisamente la Casa Blanca en esa política de extremar el ataque al proceso electoral y a convertir la realización o no de elecciones en un problema de honor, como tú lo has dicho? ¿Hasta dónde puede llegar? Fíjate, uno se sorprende, un funcionario de la OEA, Trujillo, apellido Trujillo, en estos días le reclamaba al presidente Maduro que no amenazara a Trump, el presidente de Estados Unidos, que dejara de amenazarlo porque podía costar muy caro. Primero que nosotros no hemos amenazado a nadie. Aquí el mundo no ha escuchado a Nicolás Maduro decir que va a invadir un país o que va a montar una operación militar en cualquier parte del mundo porque se considera dueño del mundo. Y en lo personal, nunca. Lo único que se ha pedido es respeto. Respeto. Y cuando uno escucha a un funcionario de esto, es porque algo deben haber escuchado de las puertas adentro, o la señora de la ONU, que dice que ya es tiempo que Nicolás se vaya. No, Nicolás siga cuando el pueblo lo decida. La revolución, si ellos presentan un buen candidato, un candidato que convenza al pueblo, nosotros lo asumiremos. Yo creo hasta dónde pueden llegar ellos. En verdad no tienen escrúpulos, presidente. Y ahí es donde nosotros hemos insistido con nuestro pueblo y es bueno hablarle claro al pueblo, pues, en esto. El imperialismo no va a cesar las amenazas contra Venezuela. Estados Unidos el 21, luego que gane Nicolás Maduro, no va a cesar en su empeño de derrocar al gobierno de Venezuela, un gobierno legitimado, relegitimado. Para ellos lo único que es válido es la Asamblea Nacional. Y uno se pregunta ¿por qué? Esa Asamblea Nacional que está en desacato, ¿por qué? Eso es lo único válido aquí en Venezuela para el gobierno de Estados Unidos. Porque allí está la sumisión que a ellos les interesa. Por cierto, en el programa que hiciste en la Sierra de Falcón, tiraste una bombita, ¿no? La revocatoria de los parlamentarios. Bueno, eso es un elemento constitucional, señor Vicente. Está en nuestra Constitución, artículo 72 de la Constitución, que se refiere precisamente, está el 72, déjame buscarlo, aquí está, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Exacto. Según esta Constitución, está dentro del marco de la ley. Nosotros estamos haciendo, y yo lo dije ayer, no lo dije ayer, lo vengo diciendo desde hace como 10 días, o 20 días quizás, de poner en el contexto de una realidad política la situación de los diputados de la Asamblea Nacional. Una cosa que no funciona, que no sirve, que está en desacato, que no le suma absolutamente nada al país. La Constitución ofrece el mecanismo del referéndum revocatorio. Es muy fácil recoger la firma,
presentarlo ante el CNE y que cada quien se defienda. Sería muy gracioso ver a los que hoy dicen que no voten llamando a que los defiendan con el voto. Sería muy cómico. Defiendan en la Asamblea Nacional. Una paradoja, ¿no? Sí, cuando recojamos la firma, entonces escucharon ahí a Ramos Alú diciendo, bueno, sí, no voten por Henry Falcón, pero por mí sí defiéndame. Es ponerlo ahí en la balanza. Mira, en este lapso de 8 días, de que es el domingo 20, ¿qué puede pasar? Yo creo que más Con bien, una situación tan vidriosa que crea muchas expectativas. sí, fíjate, nosotros estamos preparados, José Vicente, para ganar. Yo estoy convencido de que hay un resultado, ¿no? Ya hay un resultado para mucha gente en este país, de quién va a ser el ganador. Pero en este lapso es sumamente inquietante lo que puede ocurrir. ¿Qué puede alterar que no se realicen las elecciones el próximo domingo? Una semana ya va a desplegarse el Plan República en todos los centros de votación. Eso genera, de alguna manera, una tranquilidad en mucha gente. Pero tú sabes que la derecha venezolana está anunciando, ¿no? Lo primero que anunciaron ellos, y una rimbombante rueda de prensa, para pedir a la gente que no saliera al simulacro que llamó al CNE, que coincidió con un llamado nuestro de evaluación de la maquinaria electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela y del comando de campaña Simón Bolívar. Ellos llamaron ese día que nadie saliera, fueron derrotados porque el pueblo salió, pero no solo salió masivamente, sino que salió con alegría, con mucho entusiasmo. Han estado llamando que ahora sí, que va a haber un paro nacional, que ahora sí, que va a haber manifestaciones en toda Venezuela. Y tú cuando ves las manifestaciones en toda Venezuela, no hay absolutamente nada, porque la gente no tiene capacidad de movilización, no hay liderazgo en la oposición que sea capaz de convocar a nadie. ¿Qué les queda? Un hecho violento. Tienen un extraordinario maestro de la violencia, como es Uribe. Toda la oposición venezolana ha pasado por la escuela de Uribe. Han ido allá y se abrazan y se toman fotos y saben cómo es la violencia de alguien capaz de desaparecer en su gobierno más de 80.000 personas. Es un temor que está allí. Nosotros esperamos que no ocurra ningún hecho de violencia. Tú eres un hombre muy bien informado, ¿no? Información confidencial, me consta. Y seguramente que manejas algunos asuntos especiales. ¿Qué te dice tu olfato político y tu información? No, ¿qué creo yo? Primero que Estados Unidos va a hacer lo imposible para que no haya elecciones. Eso va a ser una tarea que ellos tienen. ¿Y lo imposible es qué? Todas las presiones posibles, todas las presiones que pueda hacer sobre gente presionable. Ya intentaron en la OEA que suspendan a Venezuela en la OEA. No descartemos nada, absolutamente nada. Cuando uno ve que países que van rumbo a la paz, como en Siria, vienen y de repente bombardean Siria solo por mantener la guerra, uno sabe a qué se está enfrentando. Y montan una provocación. Claro, yo les pongo un ejemplo. José Vicente, mire, usted, señor opositor, señora opositora que está en su casa. Es más, lo voy a poner, perdónenme los trabajadores y trabajadoras de Televen, pero lo voy a poner crudo. Trabajadores y trabajadoras de Televen. Estados Unidos decide hacer algo contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, X personas. Pensemos en Diosdado Cabello para no involucrar a más nadie. Y Diosdado Cabello tiene una entrevista en Televen. Y la inteligencia de Estados Unidos le dice, hay que acabar con Diosdado Cabello en Televen. No les importa a los trabajadores de Televen. Y si deciden lanzar una bomba sobre Televen, no les importa, porque lo único que les importa a ellos es acabar con Diosdado Cabello. Es un daño colateral. Eso es un daño colateral. Así es. Así es, lo que hacen fiesta pensando que una invasión de Estados Unidos, de la ayuda humanitaria que ellos pregonan, que todos sabemos, José Vicente, cómo es esa ayuda humanitaria. Recordemos, ¿tú te acuerdas? Año 99, cuando
cuando la tragedia de Vargas, aquel señor que era ministro de la Defensa, sin autorización del comandante Chávez, ya tenía unos buques de Estados Unidos llegando a Vargas para una ayuda humanitaria. Se iban a meter en Venezuela. ¿Cuándo salían? ¿Cuándo salían? Nos ponemos de rodillas, como está el gobierno de Estados Unidos, de Colombia, con las bases militares, que tienen que firmar una caución que si un soldado viola a una niña, no podrá ser juzgado por ningún delito cometido en Colombia. Hasta hace poco eran 7, ahora hay 9. Por eso, es una vergüenza, e inclusive una ofensa para un pueblo como el pueblo de Colombia. Entonces, límites, Estados Unidos no tiene límites. Van a encontrar aquí, a mí lo que me preocupa es que ellos puedan pensar un ataque contra Venezuela, como lo han hecho en Siria y en otros países. ¿Y después qué queda? ¿Quién va a venir a gobernar aquí en Venezuela? Julio Borges. Van a traer a Ledesma de presidente. O sea, yo creo que este pueblo va a aceptar eso así tan sencillo. Están muy equivocados. Mira, mi recomendación es que aquí estamos nosotros. Esto es un gobierno de verdad. Aquí hay un pueblo de verdad. Aquí hay una revolución de verdad. No nos metemos con lo que haga Estados Unidos. Nosotros pudiéramos cuestionar cómo fue electo Trump. Todo el mundo sabe que el presidente de Estados Unidos fue electo con menos votos que la que quedó de segunda. Pero el presidente, ese es el método de ellos. Y ellos se ufanan de su democracia. Unas elecciones que son, uno puede llegar a pensar que son hasta de cuarto grado. Aquí no, aquí va el pueblo y vota. Una persona, un voto. Y aquí, las veces que nosotros hemos perdido, hemos reconocido. Esta Asamblea Nacional, nosotros con dolor reconocimos que perdimos. ¿Qué hicimos? Lo que hace la derecha. No, nosotros nos metimos hacia adentro. Revisamos dónde fallamos. Aquí fallamos en esto. Recogimos todas las observaciones. Y bueno, y tú recuerdas, nos fuimos para la calle. Nos fuimos para la calle a darle la vuelta con el partido, vinieron las elecciones, la constituyente y el renacer electoral. Vino las elecciones de gobernadores, bueno, y el florecimiento, la cosecha, y ahora viene la cosecha, precisamente en las elecciones de presidente. Vamos a hacer una pausa, Diosdado. Y al retornar, quiero que hablemos un poco sobre la posibilidad de que este sector de oposición, más otros sectores del país, después del 20, surjan como una opción respetable. Porque evidentemente, y creo que tú estás de acuerdo con esto, Venezuela tiene un déficit de oposición muy grande. Necesita. ¿No? Y necesita con urgencia una oposición seria, responsable, coherente, sujeta al Estado de Derecho. Hablemos de ese tema al regresar. Correcto. Ok. Estás viendo José Vicente Hoy. Diosdado, después del 20 se le plantea un drama a la oposición. Este sector de la oposición que participa, bueno, es una incógnita. Vamos a ver hasta dónde llega. Y habrá un sector que no participó que tendrá que definir qué va a hacer en la política. Política hay que estar activo permanentemente. Integrante de un consejo municipal, una asamblea, de un congreso, de cualquier cargo público, ¿no? Y aparentemente no tienen un anclaje ese sector. Entonces, la alternativa sería que la oposición buscara renovarse y presentarse como una opción verdaderamente respetable. O radicalizarse más y embarcarse en nuevas aventuras violentas. ¿Qué piensas tú de esa situación? Yo creo que Venezuela ha tenido la oportunidad de conocer quiénes están al frente de la oposición venezolana. Yo no me atrevo ni siquiera a hablar de liderazgo, más no me atrevo a hablar de dirigencia opositora, sino quienes están al frente por las razones que sean. Pues. Cuando tú consigues que
que una persona como Ramos Alú tiene más de 20 años al frente de Acción Democrática, dice algo malo de está pasando en ese partido. O que Venezuela no conozca a un jefe en Primera Justicia distinto a Julio Borges, después de 15 años, algo malo debe estar pasando en ese partido. Que no hay renovación, no hay nuevas caras, ¿no? Y con ese tiempo en los cargos vienen las ambiciones, y vienen los grupos, y vienen las miserias humanas. Lo que está ocurriendo ahora de estas elecciones con Henry Falcón y Bertucci de candidato, y otras personas que son candidatos allí, hablo de los más publicitados de la oposición, hay otros que dicen venir del chavismo y son candidatos. Por cierto, ¿qué te parece esa candidatura de Bertucci? Pero ya andan en la calle. Los hechos están demostrando lo contrario de lo que la oposición pregonaba. Y están haciendo de ellos mismos. Bertucci no es chavista, ni se parece a los chavistas, para nada. El tipo anda en la calle y hace sus actos donde se quejó porque en un sitio no pudo hacer un acto. Yo mismo le hice el llamado de atención como segundo jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela a los compañeros que lo dejen andar en su campaña. Nadie lo ha molestado en ninguna parte. Ha hecho sus actos, igual es Henry Falcón. Henry Falcón cuando ocurrió algo en Katia, bueno, eso es un hecho que tiene muchas vinculaciones con sus mismos agentes de seguridad, que le pagaron inclusive un agente, y las peleas internas por ver quién es el jefe de seguridad. Pero te vuelvo otra vez ahora a la pregunta, porque esto tiene mucho que ver con los resultados de las gobernaciones. Imaginemos otro escenario. En las elecciones a gobernadores, que Acción Democrática hubiese sacado 12 gobernaciones, Primera Justicia 5, Henry Falcón hubiese ganado en Lara, el mapa político sería otro. Sería otro. Ellos se les desmorona lo que tenían en la estructura. Tanto se les desmorona que Acción Democrática saca cuatro gobernadores y ellos fueron por encima del partido a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces comienza a configurarse un nuevo cuadro. Yo lo dije, y creo que el país debe recordarlo, perdóname el yoísmo, pero yo lo dije. Cuando Henry Falcón salió a reconocer el triunfo de Carmen Meléndez, dijo, a mí sí me ganaron, a mí no me hicieron trampa, y dije, este es lo que está buscando, está grabado lo que yo dije, este está buscando ser candidato presidencial. Se puso adelante, picó adelante. Nosotros conocemos a este señor de toda la vida, militó con nosotros en algún momento, luego traicionó al comandante Chávez, como es sabido. Bueno, pero él picó adelante. El resto de la derecha comenzaron a verse el ombligo. No, que debo ser yo. Vamos a esperar que Estados Unidos diga. A Estados Unidos no le interesa nada de eso. A Estados Unidos lo único que le interesa es salir de Maduro a todo trance y buscar la manera de poner a una persona que para ellos sea condición sine qua non sumiso. Una colonia. Eso no lo van a conseguir con Nicolás Maduro. Probablemente lo consigan con Henry Falcón en un hipotético triunfo, o con un Bertucci, que dicen que van a permitir la ayuda humanitaria. Van a saber lo que es ayuda humanitaria. ¿Se configura una nueva oposición en Venezuela? Ojalá. Henry Falcón va a sacar una importante cantidad de votos. Va a sacarlo porque hay gente aquí que va a decir, a mí me va a decir del Solórzano que no vote. A mí me va a decir Manuel Rosales que no vote. Cuando me han traicionado una y mil veces, o Henry Ramos o Julio Borges, no votes. O sea, ¿qué debo yo hacerle caso a esta gente que me llevó por el despeñadero durante 18 años y otra vez me va a dirigir? Nosotros hacemos un llamado a la gente de la derecha. No vote su voto, vote por Maduro. Para que por lo menos diga, vote en estos 15 años por alguien que ganó. Porque así ha ido la derecha de derrota en derrota, pero en ninguna de ellas, José Vicente, hubo reflexión, hubo revisión. Y en el triunfo que fue en la Asamblea fue peor. Surgirá. Vamos a ver si Bertucci y Falcón se unen. Yo no creo que lo hagan. ¿Tú quieres que surja una oposición? Necesitamos una oposición de verdad. Una oposición con la cual nosotros podamos sentarnos. Pero no una oposición piedrera, lanzapiedra. No. Una oposición que hay un problema contra Venezuela. Una oposición nacionalista es lo mínimo que nos pide. No una oposición con sede en Washington o con sede en Miami, como andan los prófugos del mal llamado Tribunal Supremo del Exilio. Eso no es la oposición para Venezuela. Una oposición para construir dentro de este país, que hagan aportes,
que hagan aportes. ¿Será la oposición luego de Henry Falcón? A Henry Falcón lo van a psiquitrillar. Imagínate, José Vicente, que Henry Falcón ganara la presidencia. ¿Qué le harían en la Asamblea Nacional? Esa misma Asamblea Nacional. ¿Cómo lo trataría? Sí, miren cómo lo está tratando, pues cómo lo acusan de cualquier cosa. Todas las barbaridades se las dicen. Lo peor que le han dicho a Henry Falcón no lo hemos dicho los chavistas, lo ha dicho la misma oposición. Entonces imagínatelo a él negociando con una Asamblea Nacional. Sería el desastre para este país. Necesitamos una oposición, ojalá salga algo de ahí. Ojalá salga aquí un grupo de jóvenes en oposición. El chavismo está tranquilo, porque el chavismo se ha preocupado por la formación de sus cuadros, de su generación de relevo. Ellos no. No hay espacio para la formación de los nuevos. Creo que es una condena al fracaso de la oposición. Un conjunto de factores en el exterior. Estados Unidos, la Unión Europea, nuestro vecino Santos, nuestro vecino Temer, y más abajo el señor Macri, el mismo presidente de Chile. Dice que no reconocerá el resultado electoral del próximo domingo. ¿Cómo te parece? Yo creo que ellos tienen tiempo diciendo que no reconocen ningún gobierno en Venezuela que no sea el de sus amigos. Sus amigos que les permita hacer negocio, por ejemplo, el presidente de Chile, montar sus líneas aéreas aquí en Venezuela. Montar sus negocios aquí en Venezuela. Necesita alguien aquí que le permita hacer sus negocios. Estados Unidos, bueno, porque Venezuela es una piedra en el zapato para ellos. Es verdad, sí lo es. ¿Por qué? Porque este país tiene la mayor de riquezas de petróleo, de oro, de coltán. De coltán, ahora descubrieron torio en Venezuela, que es una cosa estratégica. Y Estados Unidos, de agua. Somos la 7ª reserva de agua en el mundo, gas. Y estamos aquí mismo, mucho más barato todos esos recursos para llevárselos para allá. La Unión Europea, porque ellos se creen que nosotros somos colonias, que estamos en los años de genocidio español aquí en América. Y ellos creen, como tienen rey, nosotros no tenemos rey. Entonces, tenemos el único rey nuestro, es el pueblo, que es el soberano, es el verdadero soberano, no el soberano que lo coronan. No. Nosotros tenemos un rey que es el pueblo, nuestro pueblo. Bueno, todas esas amenazas se han ido configurando en hechos. En hechos. Tú sabes que el programa que yo dirijo está ¿cómo se llama?, sancionado por la Unión Europea. Imagínate tú, programa sancionado por la Unión Europea. ¿A ti te preocupa? Me preocupa mucho, casi que no como. Pero así son ellos. Ahora, nos preocupa en verdad a nosotros y vamos a dejar de seguir avanzando que Estados Unidos diga una cosa, que la Unión Europea diga otra, que Santos diga algo, o Macri o cualquiera de ellos, en verdad no. Porque a nosotros nos importa lo que piensa el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela tiene la oportunidad de expresar su pensamiento el día 20 de mayo. Es muy fácil. Vaya y vote. Nosotros invitamos al sector opositor, véngase para nosotros, vamos a construir este país. Este país no es de nosotros, no es de un sector nada más, este país es de todo. Chávez lo demostró, los llamó, los incluyó. Yo estaba diciendo en estos días, el tema, tú lo recuerdas muy bien, porque de las estafas con los banqueros, en el año 94, ¿a quién le dieron la plata aquí? Fue a los banqueros 2 veces. ¿Y a quién al final terminó reconociendo al pueblo? Hugo Chávez, la Revolución Bolivariana. Entonces aquí no excluimos a nadie. Venirse para acá, véngase a la revolución, bueno, con sus críticas, véngase con sus críticas, lo aceptamos, pues. Pero vamos a construir este país entre todos. No puede ser que desde Estados Unidos crean que pueden poner al presidente de Venezuela, que pongan a Trump allá, y la Asociación del Rifle decida, pero aquí no, aquí lo decide el pueblo. Pedimos y exigimos respeto. Cambiemos de tema. Lo económico, que realmente el aspecto más importante hoy por hoy, vinculado a la política, desde luego, y que golpea directamente a las mayorías nacionales. El presidente Maduro está dispuesto, una vez reelecto, a ir a fondo en el manejo del tema económico. Yo estoy convencido que sí. Estoy convencido y además es impostergable. Fíjate que se abre con una elección, y es bueno que los
porque mucha gente reclama, ¿por qué no lo hace en este momento? Es importante los tiempos en política. Uno lo va aprendiendo poco a poco, o lo va entendiendo, mejor dicho. No es lo mismo un presidente que está terminando su mandato tomar decisiones a un presidente que está comenzando un nuevo mandato. Ganando Nicolás el 20 de mayo, se abre un horizonte de 6 años para gobernar. Un gobierno empezando, tomar las decisiones que tenga que tomar. Un gobierno terminando por responsabilidad, inclusive no puede tomar algunas decisiones porque imagínate que venga el siguiente y las eche para atrás, decisiones de Estado sobre todo. Ahora, tú sabes que alrededor del tema económico se han convertido en mafia, la mafia bancaria. Uno escucha al ministro de Finanzas de Colombia decir que tiene listos 60.000 millones de dólares para Venezuela. ¿A cuenta de qué? El ministro de Finanzas de Colombia puede decir eso y la Asamblea Nacional no dice nada. La misma que le niega a Nicolás Maduro los créditos adicionales para pagar las pensiones. No dice nada que el presidente de Colombia, el ministro de Finanzas de Colombia, diga que ya tiene una línea de crédito de 60.000 millones. ¿Quién se queda con ese negocio? Las mafias. ¿Qué ha ofrecido Henry Falcón? Dolarizar la economía. Eso es mentira, eso no existe. No hay forma de hacerlo. Y no hay forma de hacerlo porque es mentira que él le va a pagar un sueldo en dólares a nadie. ¿Por qué cuando fue gobernador de Lara dejó el desastre de Lara? ¿Por qué perdió con Carmen? De la manera como perdió. ¿Por qué no hizo lo que tenía que hacer en Lara? Viene a ofrecerle al pueblo ahorita y después ¿qué dirán? No lo pudimos hacer porque Nicolás Maduro no nos lo permitió. El tema económico es fuerte, pero mira, da tristeza a veces. Esta semana pasada, José Vicente, en Katia entraron a una licorería y en la licorería encontraron más de 130 toneladas de alimentos que tiene que tener una licorería alimentos guardados. De los bachaqueros, de las mafias de bachaqueros. O sea, a veces logra la oposición el pueblo contra el pueblo. ¿Quién es el que está en la calle vendiendo? Es el pueblo. ¿Y a quién está estrangulando? Al pueblo. ¿Por qué? Porque hay una mafia detrás de él. Hay que ir al verdadero mafioso. Yo recuerdo que fuimos una vez a unos galpones llenos de productos de la Polar. Llenos. Yo le preguntaba, ¿y cómo es que a ti sí te venden y no le venden a Mercado y no le venden a Pedeval? Porque hay línea directa. Hay línea directa. Son las mafias corporativas que hay que atacar. Y lo macroeconómico. Nosotros no vamos a ir al Fondo Monetario Internacional. Nosotros no vamos a aceptar ningún canal humanitario. Nosotros tenemos plata represada en el mundo que Estados Unidos ha bloqueado, ha dado órdenes de bloquear 3.000 millones por un lado de dólares y 1.300 millones de dólares para pagar alimentos y medicinas, José Vicente. Hermano venezolano, si usted está en su casa y tiene un familiar enfermo y no consigue la medicina, no es porque la revolución no ha hecho el esfuerzo, es porque usted tiene gente como Julio Borges, como Ledesma, como Florido, como Ramos Alú, que están pidiendo sanciones contra Venezuela. ¿Y qué ocurre? Viene la medicina tiene que pasar por Colombia, no la dejan pasar porque Santos no la deja pasar. Y después pide canal humanitario para Venezuela. Es la hipocresía de las relaciones internacionales. Afortunadamente, algunos países amigos nos han ayudado a traer medicina, pero es un problema grave y el de los alimentos es un problema mucho más grave aún, porque medicina requiere al que está enfermo, pero alimentos requiere toda la población. Y todos los esfuerzos. Tú recuerdas, José Vicente, 27 y 28 de febrero, aquí había problemas graves, el pueblo salió, había un gobierno que protegiera al pueblo, que buscara iniciativas, por decir algo, las bolsas CLAP para entregárselo a la gente en el año 89. No, el pueblo tiene que arreglárselo como viniera. Ahorita hay un gobierno que busca y trata de resolver el problema. No es fácil. Gustavo, hay toda una campaña intensa, profunda, sistemática, tendente a sembrar el pesimismo en el venezolano, con argumentos fácilmente desvirtuables, pero que por la vía mediática logran tocar a la población. En el sentido de que Venezuela no tiene futuro, que este es un país que se está derrumbando, que todo consiste hoy en día en buscar irse del país. Se requiere una respuesta a esa siembra de pesimismo. ¿Qué dirías tú al respecto? Claro. Mira, ¿Cómo derrotar esa infamia? esto no es una guerra de hace 2 días, José Vicente.
Esto viene desde hace mucho tiempo. Sí, se ha intensificado. Sí, desde hace mucho tiempo. Recordemos aquellas campañas terribles que hacía Globovisión cuando estaba el señor Ravera al frente de Globovisión. Unas campañas terribles contra el país, contra la autoestima del venezolano. Los periodistas que estaban allí, cómo trataban de poner, los que dirigían programas, de poner la autoestima por el suelo. ¿Qué ha ocurrido? Hay unos jóvenes que se van de Venezuela pensando que el dorado está en Colombia. ¿Cómo los tratan allá? José Vicente? Distinto a como nosotros hemos tratado a los más de 5 millones de colombianos que viven aquí y que se les han entregado vivienda, más de 300.000. Se les han entregado vivienda. Y no le pedimos, no nos paramos a pensar que porque sea colombiano no hay que darle vivienda. No, una familia. ¿Haría Santos eso por los venezolanos allá? No lo hace. Es la declaración. Se van a Perú. ¿Qué van a esperar ellos allá? No lo van a tratar bien. Nosotros los invitamos que se queden aquí. ¿Qué ocurrió cuando hubo la cumbre ahora en Perú? El avión que llevó la delegación venezolana, José Vicente, se trajo un grupo de jóvenes. De regreso, se los trajo. Una denuncia que hubo en Trinidad. ¿En qué se vinieron esos jóvenes? Lo fue a buscar la revolución. Mandó un avión para allá para traerlo. No es por culpa de la revolución, es una campaña, que ha convertido en zombies una cantidad de gente. Y familias se han despedazado por una gran campaña y cuando se van para Estados Unidos, algunos se sintieron ofendidos por una expresión del presidente. El presidente ofreció disculpas, pero es una expresión. Hacer cualquier cosa allá en Estados Unidos, cosas que jamás harían aquí en Venezuela. Jamás lo harían. Y el que crea que ir a vivir a Estados Unidos, ¿sabe quién vive bien en Estados Unidos? Los ladrones. Los ladrones venezolanos, esos sí viven como unos reyes. Pregúntale a García Plaza, pues, pregúntale a Meserjane, pregúntale ¿cómo se llama este? Al Banco Bolívar, pregúntale. ¿Cómo viven allá? Felices, con la plata que se robaron de los venezolanos. Ahora, el que va, que yo soy médico, termina cuidando niños. Porque es mentira, ese sistema es perverso. No los aceptan. Acaba de morir una persona en Memphis que fue para allá a pedir apoyo para un trasplante del corazón y no le hicieron trasplante del corazón, José Vicente, porque no tenía papeles. Como que la vida de un ser humano es el documento, es la vida de un ser humano. Aquí en Venezuela no ocurre eso, jamás va a ocurrir. Aquí en Venezuela, ¿qué dice uno? Una mano lava la otra y entre las dos lavan la cara. Alguien lo ayuda aquí en su patria. Es una gran campaña de destruir la autoestima del venezolano, de hacer parecernos que nosotros nos creamos que somos poca cosa. No, el pueblo venezolano no es así. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer esos jóvenes? Vénganse para Venezuela. Esas familias, vénganse para Venezuela. Jamás van a estar mejor en ninguna otra parte del mundo que aquí en Venezuela. Y estos que hoy los han impulsado, lo triste, José Vicente, ¿qué alternativa le ofrecen? ¿Cuál es la alternativa? Cuando tú escuchas que Estados Unidos acaba de aprobar 18 millones de dólares para los desplazados, porque así les ponen el nombre, le ponen nombres horribles, ¿no? A la diáspora le ponen. ¿Qué ocurre? Esos que están al frente de la oposición se van para esos países para ver cómo se agarran esos reales. Son unos pillos. Y que no llegue nada al que se está yendo para un lugar en Cúcuta. Hicieron un día un ensayo y suspendido indefinidamente de atención. ¿Por qué? Porque los dirigentes se agarraron los reales. Junto, seguramente con los colombianos que pusieron al frente de eso. Venezuela es demasiado hermosa. Este 20 de mayo se nos presenta una gran oportunidad. Nosotros creemos en el proyecto político de la revolución. Hemos acompañado al comandante Chávez desde muchacho. Acompañamos a Nicolás Maduro, acompañamos al pueblo. Y yo no soy ajeno, José Vicente, a lo que ocurre en la calle. No, yo sé que hay problemas, pero ¿quién lo va a resolver? La oposición. No hay manera. Esos problemas tienen solución en la revolución bolivariana, no en otra forma de gobierno. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti, provoca hablar todo el día. Nos vemos votando el próximo domingo. 20 de mayo, nadie debe quedarse en su casa. No voy a votar. Vote, porque no te quiera, pero vote. Gracias. Gracias a ti. Bueno, una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo
José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Una nueva demostración del odio a Venezuela es el plan elaborado por los Estados Unidos para desestabilizar al país, del cual participa activamente el presidente Juan Manuel Santos. Así lo confirma el anuncio en el sentido de que Colombia y los Estados Unidos han creado un grupo de trabajo contra la corrupción en Venezuela. ¿Qué tal si el gobierno venezolano le propone, por ejemplo, al gobierno boliviano de Evo Morales crear un grupo de trabajo para investigar la colosal corrupción que existe en los Estados Unidos y en Colombia? Al poner el énfasis en la corrupción, los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos se unen para institucionalizar la campaña que existe contra Venezuela de que es un país corrupto, lo cual no se corresponde con la verdad y al mismo tiempo hacen aparecer a esas dos naciones, por cierto, plagadas de corruptos como modelos de anticorrupción. En Francia y en Inglaterra hay fuertes cuestionamientos a sus respectivos gobiernos por la manera inconsulta como participaron siguiendo a los Estados Unidos en el ataque a Siria. Los gobiernos tanto de Francia como de Inglaterra son catalogados como satélites, no solo de los Estados Unidos, sino de lo que es peor, de su presidente, el inefable Donald Trump. Hay dos almirantes en situación de retiro que mantienen una posición extraña y están siendo investigados por organismos de inteligencia del Estado. La realización de las elecciones el próximo domingo 20 constituye una derrota para la política de desestabilización y antidemocrática del gobierno de los Estados Unidos. Así lo consideran analistas políticos norteamericanos, comunicadores sociales y dirigentes de esa nación. Entre las críticas a esa política está señalar el hecho de que coloca en una difícil posición a la administración Trump al cuestionar un proceso electoral y al organismo que lo conduce, como es el Consejo Nacional Electoral, reconocido mundialmente como una institución seria y solvente, así como al hecho de que en el proceso electoral compiten varios contendores de Nicolás Maduro. Algunos analistas de medios acreditados en Venezuela para cubrir la información electoral estiman que el 20 de mayo es una fecha emblemática porque genera, por una parte, que la reelección del presidente Nicolás Maduro implica importantes compromisos para este en función de cambios en el manejo de la política económica, con aperturas hacia el país, y del lado de la oposición que surja una debido a la participación en el proceso y de haberse negado a practicar la abstención. Le confiere un liderazgo de signo distinto al que existía al mismo tiempo, cobra cuerpo la conjetura en torno a lo que hará la conducción del sector oposición que se negó a participar. Asumirá una actitud democrática y un relacionamiento con el gobernante electo por la mayoría del pueblo, o por el contrario, radicalizaría su posición y se mantendría en la línea de oposición a fondo de carácter desestabilizador. Los hechos darán respuesta a este interrogante. Confidencial al cierre, Interlace, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, desde el 27 de abril al 9 de mayo 2018. Resultado: solo entre quienes declaran que votarán en las próximas elecciones presidenciales y consideran incorrectas la decisión de los partidos de oposición que no participarán. 57% de los electores. ¿Qué preferiría usted? ¿Que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país? ¿O prefiere que venga un gobierno de oposición, cualquiera sea este? 58% que Maduro resuelva. 41% que venga un gobierno de oposición. 1% no sabe, no responde. Si este domingo se realizaran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted entre los siguientes candidatos presidenciales?
Nicolás Maduro, 47%. Henry Falcón, 34%. Javier Bertucci, 14%. Otros, 0%. Ninguno no sabe, no responde, 5%. Independientemente de sus simpatías políticas, ¿quién cree usted que ganará las próximas elecciones presidenciales? Nicolás Maduro, total electores 71%, sí votarán 68%. Henry Falcón, total electores 17%, sí votarán 20%. Javier Bertucci, total electores 8%, sí votarán 9%. Otros, total electores 0%, sí votarán 0%, no sabe, no responde, total electores 4%, sí votarán 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.